Pero Dios nos llama no a que nos volvamos locos con la razón, sino que nos abramos al hecho de fe, a creer lo que Dios dice. ¿Quién recuerda? Estamos transitando las doctrinas, las cosas en las cuales está sostenida nuestros postulados de fe, y que estuvimos mirando ya dos. La primera, ¿de qué se trataba? ¿De qué? De la Biblia. ¿Y qué decíamos de la Biblia? Que creemos en las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia, que fueron dadas por Dios, dadas por inspiración de Dios, y que solo ellas constituyen la regla divina de fe y de vida cristiana. ¿En qué se basa la regla, los parámetros en los cuales mi vida transita? En lo que dice la Escritura, en la Biblia. ¿Y por qué la Biblia? Y porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios nos ha dejado, es el legado de Dios para la humanidad. La segunda doctrina nace de la Escritura porque nace del concepto de Dios. Y creemos que hay un solo Dios. Ese Dios es infinitamente perfecto. Nuestros conceptos de perfección no son los conceptos de cuando entendemos a Dios, porque aún en nuestras perfecciones hay defectos y nosotros estamos familiarizados con el error, nos resulta normal el error, por eso decimos, pero soy un ser humano, me equivoco. Entonces eso está internalizado en nosotros y nos cuesta entender un ser infinitamente perfecto. Pero ese es el Dios de la Biblia. Pero además nos presenta a ese Dios como el creador. Cuando pensamos, y estuvimos conversando sobre eso en la semana pasada, cuando pensamos en el universo creado, no podemos otra cosa que decir, Señor, qué grande que eres, qué grande, los cielos nos cuentan la gloria de Dios, el firmamento está anunciando, el cosmos está anunciando la obra de sus manos, pero no solamente lo creó, sino que además es el preservador. ¿Y quién gobierna? No está ausente en la historia. Eso está bueno saberlo, porque Dios está gobernando. ¿Usted sabe eso? Dios sigue estando en el control de todas las cosas. Y esto es un postulado por los cuales muchos han dado la vida. Muchos de nuestros hermanos han sido tan fieles en sostener esto que han sido perseguidos por esta verdad, que a Él solo es a quien debemos rendir culto religioso. Hay un solo Dios y un solo Dios que debemos adorar. No honramos a tanta gente, a los santos que nos han acompañado. ¿Cómo no honrar a mi Padre? ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no honrar la memoria de tantos santos en la historia de la iglesia? Sí, pero solo al Señor adorarás. A Él solo lo vas a servir. Y esto es una de las fuerzas con las cuales nuestra historia de la Reforma se ha sostenido a lo largo de estos cientos de años. Pero la lección de hoy entra en un terreno bastante complejo para pensar, pero que es mucho más simple cuando usted lo recibe a partir de la fe. Porque nos resulta muy difícil describir un Dios infinito en nuestra mente finita. Nos resulta altamente complejo entender a un Dios que habita la eternidad cuando nosotros estamos atados a espacio y tiempo. Pero Dios, el Dios de la Biblia, aunque no menciona esta palabra que vamos a decir, enseña claramente que este Dios es trino. Nos habla del concepto de Trinidad. Y esta es una de nuestras principales y básicas doctrinas de fe. Creemos en la unidad de la deidad, donde hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son indivisas en esencia, pero iguales en poder y gloria. Bueno, esto es uno de los misterios del cristianismo. Y la Biblia no nos trata de explicarlo, como tampoco nos trata de explicar la existencia de Dios. La Biblia simplemente habla de Dios y dice, y Dios hizo.
Y en el principio era Dios. Bueno, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No te lo explica. Eso quiso conocer el mismo Moisés y le dice, bueno, ¿quién está hablando conmigo? Yo soy. El gran yo soy. Yo soy el que resultaré ser. El Todopoderoso. Y la Biblia no nos habla de este Dios de otra forma que no sea en el concepto trinitario. Aunque esta palabra no la va a encontrar en la Biblia, es una palabra que este concepto fue abrazado en los siglos posteriores al primer siglo. Pero todos los cristianos, en su enorme mayoría, abrazan esta doctrina básica de nuestra fe. Sostiene que Dios es uno en esencia, pero en tres personas, en tres manifestaciones. Y por eso esta lección nos explica que este ser complejo en sus funciones, y bueno, a veces para hablar de la Trinidad se usan ejemplos, y uno de los ejemplos usuales es la misma persona. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero usted es un ser complejo. Usted es una unidad, pero usted es un cuerpo, pero también es un alma. Ahí están las emociones, ahí están los sentimientos, ahí están los pensamientos. Y bueno, usted, ¿dónde está eso? Pero usted es parte de usted, indudablemente. El hombre, y lo describe la Biblia, la complejidad del ser humano, y dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un ser interior llamado espíritu, con el cual entramos en contacto con lo eterno, con el Espíritu de Dios. Pero también tenemos alma, y ahí están todas nuestras emociones, ahí están todos nuestros sentimientos, ahí está nuestra razón. Toda comparación con estos ejemplos siempre serán escasas y siempre serán imperfectas. Vamos a ir a algunos textos donde la Biblia simplemente lo muestra, no lo explica, lo dice cuando habla de Dios. Y dice, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas que son iguales en poder y gloria, pero cada una tiene una función que la va mostrando, la va distinguiendo. Ninguno de esas tres personas está dividida, por lo tanto ninguna hace nada independientemente de la otra. Por ejemplo, si nos acompañan a leer Juan capítulo 14, versículo 24, yo lo voy a leer, no lo busque, usted lo va a buscar después para presentarnos en el grupo de crecimiento. El Hijo, Jesucristo, dice, no hace nada aparte del Padre. Y fíjese cómo lo menciona el mismo Jesús: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Dice Jesús, la palabra que yo le estoy diciendo no es mía. ¿De quién es? Del Padre que me envió. Mas para el versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos. Pero fíjese en San Juan capítulo 14, el mismo Juan, el mismo capítulo, pero en el versículo 26, habla, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Los tres actuando, ¿se da cuenta? ¿Lo sigue? Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué le va a recordar? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se da cuenta? No nos explica, pero ¿cómo? Dios en tres personas, el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar. ¿Y para qué lo envía? Para que le recuerde todas las cosas que Cristo ha dicho. Ninguno, y Jesús dice, yo no digo nada de mí, sino lo que el Padre me dijo, yo les digo. Es maravilloso. San Juan capítulo 16, versículo 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Escuche, el Espíritu Santo no va a hablar lo que independientemente, quiere decir, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Aquí la dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío. ¿De quién? De lo de Jesús. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre
Todo, escuche lo que dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de Dios, Padre, pero todo lo que tiene el Padre es mío. Esta maravilla de Dios, el Verbo, que se hace carne, se personifica para vencer. Y esto es lo extraordinario del Dios que se mete en nuestra temporalidad, se humana, se identifica tan plenamente con su creación que se hace uno de nosotros y estando en la condición de hombre, vence al diablo, vence al que el diablo hizo caer, vence desde esa condición al que lo hizo caer al hombre, al diablo. Es maravilloso cómo este hombre, Jesucristo, hombre, vence al enemigo del hombre y Él nos comparte esa victoria. Mire qué jugada maestra, porque Dios en su Dios en su todo poder pudiera haber juzgado y pulverizado la existencia diabólica, pero le complació a Dios que de la descendencia de Adán, de un hombre, viniera la victoria sobre la serpiente que lo hizo caer en el Génesis allá, en el huerto del Edén. En la condición de hombre es vencido Satanás, Dios hecho hombre. Dice Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Esto lo dice el Señor Jesús. Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y como espíritu, el Señor se está derramando sobre toda carne y está en todo aquel que ahora, si usted por la fe dice, sí Señor, yo acepto a Cristo en mi corazón, si usted recibe a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, Él prometió enviar su Espíritu Santo en todos los que creen. ¿Sabe qué lindo es saber que el Espíritu de Dios está sobre usted hoy? Que el Espíritu de Dios está en usted y que Él nos va a guiar a toda verdad, que Él nos va a dar la victoria siempre, que el Señor prometió a través del Espíritu Santo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no estaremos solos, ya no estaremos a la deriva, el Señor en nosotros. Alabado sea su nombre. No voy a entrar porque no tengo más tiempo. Lamento mucho porque quisiera hablar sobre esto un poco más en extenso, pero si usted va a la lección de esta semana y lo vamos a mirar en los grupos de crecimiento con detenimiento, va a ver que esto no es una revelación solamente neotestamentaria. Ya en el Antiguo Testamento se insinúa claramente desde los comienzos, cuando Dios dice hagamos al hombre, habla en plural, un Dios único que dice hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Un Dios que habla en plural para referirse a Él mismo. Este trino Dios. Hay otros pasajes en la Escritura donde se insinúa la Trinidad, pero luego, después de la manifestación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, queda de una manera contundente y tan clara que este Dios se manifiesta en tres personas. Ese saludo paulino de 2 Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Todos los hombres a lo largo de estos milenios somos y seguiremos siendo imperfectos, tratando de comprender a un Dios infinito. Yo sé que el tema no es sencillo, pero como un niño usted lo puede recibir y abrazar que el Padre es ese Dios amoroso, el amor del Padre, que el Hijo, Jesucristo, es ese Dios trayendo salvación y volviendo a reinar, y el Espíritu Santo es Dios entre nosotros, ayudándonos, es el Paracleto, el que está a nuestro lado, con quien nos impulsa, el quien esta noche está aquí entre nosotros. No son tres, es uno.
Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Bendito sea el Señor. Hermosa lección para que usted afirme su fe, para que usted sepa en qué está sostenida su fe. Está sostenida en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿de qué me habla? De Dios. ¿Y qué me dice de Dios? Que Dios se manifiesta en tres personas: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Bendito sea el Señor.